Buenos días con todos. Revisemos el repaso número 71. Preguntas de salud, ENAM y accidentado médico. Pregunta número 1. Neonato a término, adecuado para la edad gestacional, hijo de madre no controlada, con diagnóstico de sífilis en el último trimestre del embarazo. Sífilis en el último trimestre del embarazo. Recibió tratamiento completo con penicilina G besantínica 3 semanas antes del parto. Al nacer, el neonato está asintomático, con BDRL, 2 diluciones mayor que la madre. ¿Cuál es el tratamiento que debería recibir? ¿Cuál sería el tratamiento que debería recibir? Respuesta letra D, penicilina G cristalina acuosa, penicilina G cristalina acuosa, 100.000 a 150.000 unidades por kilogramo por día, vía intravenosa por 10 a 14 días. Penicilina G cristalina acuosa, 100.000 a 150.000 endovenoso por 10 a 14 días. Pregunta 2. En una muestra de orina tomada por punción suprapúbica, ¿cuántas unidades formadoras de colonia de un mismo germen se requiere como mínimo para el diagnóstico de infección urinaria? 50.000. ¿Cuántas unidades formadoras de colonia se requiere como mínimo para el diagnóstico de infección urinaria por punción suprapúbica? 50.000. ¿Por qué se caracteriza la prueba sanguínea de liberación de interferón gamma? Es específico para detectar antígenos de Mycobacterium tuberculosis. Pregunta 4. Un preescolar de 4 años, desde hace una semana presenta fiebre, cefalea, mialgias y dolor faríngeo. Al examen, exantema maculopapular en tronco. Esto es importante, múltiples adenopatías cervicales e inguinales de 2 por 2 centímetros y esplenomegalia. Esplenomegalia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Mononucleosis infecciosa. Mononucleosis infecciosa. Pregunta 5. ¿Cuál es la proteína sérica predominante en la leche materna? Proteína sérica predominante en la leche materna, alfa-lactoalbúmina. Alfa-lactoalbúmina. Pregunta 6. Lactante de 11 meses con antecedente de 2 episodios de neumonía bacteriana y uno de otitis media aguda. Tiene antecedente de que un hermano falleció a los 18 meses por sepsis. ¿Cuál de las siguientes vacunas estaría contraindicada? 11 meses. Respuesta letra D, vacuna triple vírica. Una pregunta del Sintado Médico 2018. Vacuna triple vírica. ¿Cuál es la enfermedad psiquiátrica preexistente que con más frecuencia presentan los adolescentes que consuman el acto de suicidio? Depresión mayor. Si me preguntan esto, depresión mayor asociado a actos de suicidio. Pregunta 8. ¿Cuál es el examen de laboratorio más sensible para el diagnóstico de anemia ferropénica? Ferritina sérica. Ferritina sérica. ¿Cuál es el examen de laboratorio más sensible para el diagnóstico de anemia ferropénica? Ferritina sérica. Pregunta 9. Un niño de 10 años tiene enfermedad 22 horas, caracterizado por dolor abdominal en epigastrio y que luego migra a abdomen inferior. Fiebre, vómitos en 3 oportunidades y 2 episodios de diarrea. Temperatura 38.8, frecuencia cardíaca elevada 104, respiratorio también 32, abdomen, dolor focalizado en fosa ilíaca derecha, rebote positivo, murmullo vesicular pasa bien en ambos campos pulmonares, leucocitosis de 16.000, orina normal, ecografía abdominal, líquido libre en cavidad. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Una apendicitis aguda. Apendicitis aguda. Pregunta 10. Niño de 7 años. Hace 2 semanas presenta en las mañanas llanto al despertar y se queja de dolor abdominal para no ir al colegio. En el recreo se esconde para evitar que lo vean grupos de niños mayores que se burlan de su baja estatura. Diagnóstico más probable, acoso escolar. Acoso escolar. Pregunta 11. ¿Qué caracteriza a la ameba histolítica? ¿Qué caracteriza a la ameba histolítica? Que los trofosoditos invaden y destruyen la mucosa. Trofosoditos invaden y destruyen la mucosa.
Pregunta 12, por ir culminando. ¿Cuáles son los factores de riesgo cardiovascular más importantes para la aparición de arteriopatía coronaria? Una pregunta recién médico del 2014. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes para la aparición de arteriopatía coronaria? Recordemos aquí, la nemotecnia, las TES, tenemos el tabaco, la diabetes, la hipertensión, el colesterol, que tiene como valores correctos menor de 70, el ideal menor de 55, pacientes con antecedentes de IMA. Otra T, sedentarismo, la obesidad, los tóxicos como el alcohol y el estrés. Tenemos aquí. De estos, los más importantes son la hipertensión arterial, diabetes, mellitus y la hiperlipidemia. Hiperlipidemia. Tratamiento, recuerden, para la hiperlipidemia, las estatinas. Estatinas. Y pregunta 13, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico fundamental de la angina de pecho estable? Angina de pecho estable, un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. Un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. Por acá vean, un paciente adulto mayor de 60 años generalmente que presenta dolor torácico. Con esfuerzo estamos ante una cardiopatía isquémica estable, una angina de pecho, es algo crónico, mientras que si el dolor torácico se presenta sin esfuerzo o reposo, estamos ante un Zika. Algunos valores a recordar: tratamiento para la revascularización. Si la obstrucción es mayor a 70 en cualquier arteria, recordar este valor 70%, mientras que si la obstrucción es mayor de 50, estamos ante una lesión a nivel del tronco coronario izquierdo. Y ambos son indicativos para revascularización. Con respecto al diagnóstico, es importante mencionar un paciente joven, un angiotensión coronario, mientras que un paciente anciano es importante el cateterismo cardíaco. Pasando, recuerden, mecanismo fisiopatológico fundamental de la angina de pecho estable, un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. Desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un siguiente video.